yo soy el doctor Abel Novillo, soy el director médico del Sanatorio 9 de Julio hace ya 4 años. Y bueno, y estamos en el área de internación que está prevista para lo que es el área de aislamiento respiratorio de potenciales pacientes COVID, tanto sospechosos como confirmados, que es un área específica del sanatorio, con una circulación específica en estos procesos que se tratan de generar de separación de circulación en lo que son los pacientes con sospecha de virus respiratorios con respecto a otros pacientes con otras patologías. Yo creo que hay una precaución lógica que está bien fundada, que tiene que ver básicamente con quedarse en la casa, que la circulación sea realmente necesaria. Y después hay una preocupación que hay que medirla bien con respecto a la accesibilidad al sistema de salud. En este momento, tener acceso a un médico o a una atención no es tan sencilla como tiempo atrás, y entonces queda como más limitada a momentos cruciales donde uno no lo puede resolver o por un mensaje de texto o por un llamado o con una foto, cosa que hacemos mucho de telemedicina, con el sanatorio tiene un sistema para eso. Y al mismo tiempo saber que las cosas que requieren intervención médica no pueden esperar en la casa, ya sea porque tiene la posibilidad de hacer una consulta con un médico o porque se da cuenta que es algo que excede la capacidad de resolución, tiene que venir al centro médico, y en el centro médico nosotros nos ocuparemos de que esa patología tenga un circuito de abordaje y de circulación dentro del sanatorio que es lo más seguro posible y que no va a tener contacto con pacientes con sospecha. Las urgencias no se discuten en ninguna parte del mundo, aún en los lugares con alta carga de pacientes, el quirófano funciona para la urgencia. Pero hay cirugías que son un gris, un intermedio, que son por ejemplo las cirugías oncológicas. ¿Cuánto tiempo puede demorar una cirugía un paciente que tiene un cáncer y que tenía programada una cirugía? Si quizás demora 2 meses, 40 días, el tiempo oncológico le varía y eso pone en riesgo la vida. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar con el paciente y con el médico. En este momento en Tucumán nosotros consideramos que como estamos en una etapa precoz, que ojalá se mantenga así por mucho tiempo y quizás nunca tengamos el famoso pico o el brote de casos que superen la capacidad del sistema sanitario, mientras esto sea así y nosotros podamos trabajar con circuitos limpios y circuitos de pacientes sospechosos, el riesgo quirúrgico es menor. Muy claros los conceptos del doctor Novillo. Y en este caso, bueno, el 2 de mayo fue el Día del Urólogo, así que le decimos feliz día también para el doctor Ildarraz. Bienvenido, doctor. Bueno, ¿Cómo está? es muy importante que la gente conozca y le demos esa seguridad, que ya de por sí en un lugar donde estamos hablando del tema de salud se manejan ciertos protocolos, pero por ahí ante una pandemia, doctor, o ante algún virus, porque me imagino, esto no es lo primero que nos ha tocado vivir, en los sanatorios y en lo que tiene que ver con cirugías hay un protocolo, hay una manera de trabajar. Exacto. Muy bien lo decía ahí el doctor Novillo, el director médico del sanatorio. Nosotros somos parte del servicio de urología, el centro de urología nuestro es parte del servicio de urología del Sanatorio 9 de Julio y trabajamos en conjunto en este sentido, digamos, de lo que se vive en la pandemia. Si bien todos los focos estuvieron puestos en lo que es la atención del COVID, hoy, bueno, tenemos que, como hablamos muchas veces en otras oportunidades, que las patologías no dejaron de aparecer. Las otras patologías, los problemas urológicos, en mi caso, no dejan de estar, ¿sí? En algunos casos, algunos que, como decíamos, son banales o sencillos, que se pueden resolver hasta inclusive por teléfono, pero otros que no, como los tratamientos oncológicos, las cirugías oncológicas y algunos otros tipos de cirugías de urgencia que debemos entrar a quirófano con el riesgo que eso implica en una pandemia, digamos, tanto para el personal de salud como para los pacientes, ¿sí? Bueno, no olvidemos que por ahí este paciente puede, sin que nosotros sepamos, puede ser portador de COVID y transmitirlo al personal de salud o ingresar a un sanatorio donde hubo circulación de este virus. Entonces, lo que se hace, lo que hablamos hoy es un quirófano seguro, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En tomar todas las medidas necesarias para que el paciente esté lo más aislado y protegido posible, y al igual que el personal que atiende a todos los pacientes dentro de la institución. Bien. En primer caso, digamos, en el quirófano, todas las medidas de bioseguridad, como son los barbijos correspondientes, ¿sí?
las mascarillas o las escafandras que le decimos, que por ahí han visto. Todo lo que son los camisolines, todo tiene que ser material de... Esos tipo ambos que lo vemos. Se llaman camisolines, que tiene que ser de un material descartable para que lo podamos descartar. En principio en el quirófano se maneja así, como en los quirófanos por ahí los pacientes que son respirados, o sea, cuando se hace anestesia general, son pacientes respirados, les decimos nosotros, y tienen todo el flujo ese que puede salir de las máquinas, entonces debe protegerse todo el equipo que entra a un quirófano. Tratamos que entre la menor cantidad de gente posible dentro del quirófano, pero debe haber el personal necesario. Está el cirujano, el ayudante del cirujano, una circular de quirófano, que es un enfermero que alcanza algunas cosas, el instrumentista, que es también parte importante del equipo, y obviamente el anestesista. No se reduce el personal, sino que se capacita el mismo para reducir el contagio. Claro, la circulación y todo lo que haga falta. O sea, no permanecer dentro de un quirófano cerrado el tiempo algo que no es que sea necesario. O sea, el circular acerca las cosas y se retira, por ejemplo, del quirófano. Los quirófanos deben estar cerrados. En este caso nosotros tenemos que son quirófanos herméticos que se cierran las puertas automáticamente y tienen flujo laminar, o sea, son quirófanos limpios permanentemente. Y en el caso de los partos, por ejemplo, las cesáreas o los partos naturales, en este sanatorio, por ejemplo, ¿cómo es el mecanismo también? Porque hay nacimientos permanentemente, ¿no? Bueno, eso es inevitable, digamos, claro. Lo acabo de decir. Igual, mismas medidas, ¿sí? Como si fuera una cirugía de cualquier tipo, con todas las medidas de protección, tanto para el paciente como para el personal que lo está asistiendo. Inclusive la otra parte es que antes, cuando uno tenía un familiar, una persona que lo internaban, lo operaban por alguna circunstancia, iba un familiar a visitarlo, iba otro, entonces esto se ha limitado. Claro. O sea, ya se va los familiares más directos, que permanezcan cierta cantidad de horas, salga y no vuelva a ingresar esa persona y ya ingrese otra que se va a quedar el resto del tiempo, claro, para que no haya circulación de mucha gente, digamos, dentro de la habitación o dentro de la institución, claro, con todas las medidas que van desde la puerta de ingreso del sanatorio, donde se le toma la temperatura, donde se le coloca alcohol en gel y hace una circulación lo más corta posible hasta donde tenga que ir, no que esté deambulando dentro del sanatorio. ¿Sí? Bien, bueno, es muy importante esto, que sepamos especialmente cómo se trabaja allí en el centro en donde usted está, doctor, porque eso le va a dar confianza. Hay mucha gente que viene esperando ya desde que arrancó esta cuarentena, esta pandemia, que muchos médicos dejaron de atender. Exacto. Muchos dijeron, miren, yo no cuento con la capacidad o con la cantidad de personal o con los medios para poder realizar un tipo de cirugía, así que bueno, la gente quedó ahí sin saber qué hacer, ¿no? Que pueden concurrir o que pueden hacer la entrevista y preguntar si es que esa cirugía se puede trasladar a este centro. Exacto, tal cual. Imagínate, se ha reducido casi un 80% el número de cirugías, es muchísimo. O sea, como te decía, hay algunas cirugías que no son tan urgentes, pero mucha gente la está dilatando su cirugía, que por ahí sí es urgente o es necesaria por un problema oncológico, como te decía, y debe concurrir para ver si se la puede realizar en este tiempo. Perfecto. Bien. Recuerden que lo encuentran al doctor Hilda Raz en el Centro Privado de Urología, que también está en las teleconsultas, a través de las redes sociales y los medios digitales que tiene el Centro Privado de Urología. ¿Se va a quedar a comer? Me quedo a comer, creo que está cocinando. Sí, muy bien, nos parece bárbaro. Se queda con nosotros el doctor Hilda Raz.